Hoy vamos a ver, siguiendo con los protozoarios, y vamos a iniciar algunos protozoarios, en este caso de la sangre y tejidos, específicamente pues una familia que se conoce como Trypanosomatidae, y en este caso de ahí su nombre Trypanosoma, ¿verdad? Vamos a ver el género Trypanosoma, específicamente a Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la Trypanosomiasis americana, o también llamado, ustedes lo han escuchado, enfermedad de Chagas o mal de Chagas. Entonces vamos a ver algunas generalidades, características generales de estos protozoarios, la clasificación de ellos, la morfología, como todos los otros parásitos que han visto, tienen estadios con sus nombres específicos, ¿verdad? Vamos a ver los estadios que presenta Trypanosoma cruzi, sus características fisiológicas, cómo se alimentan, cómo se reproducen, la clasificación de Trypanosoma cruzi, los factores de patogenia principales y las características epidemiológicas y la patología que produce Trypanosoma cruzi. Entonces es bastante amplio, pero solo tenemos una hora. La enfermedad de Chagas, los trypanosomas están involucradas en dos enfermedades principales: la Trypanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, que la cual la tenemos presente en nuestro país y en nuestro continente, y luego está la Trypanosomiasis africana, no sé si han escuchado, o también llamada, producen algunas especies de parásitos de estos, la enfermedad del sueño, no sé si han escuchado esa enfermedad, que producen los trypanosomas que son de África, esos son específicos de allá. Y nosotros tenemos entonces nuestros trypanosomas americanos, que en este caso es Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Y la enfermedad Trypanosomiasis americana. Estos parásitos, como lo hemos visto y han visto en todas las clases anteriores, estamos viendo los protozoarios, ¿verdad? Pertenecen al reino, al protozoa y al filum Euglenozoa. Ese filum característicamente aplica para todos los que agrupa aquellos protozoarios que tienen uno o dos flagelos, ¿verdad? En términos generales. Y dentro de este grupo hay una gran cantidad. Vamos a ver el orden Kinetoplastida, que ese nombre se deriva de una estructura que tienen estos protozoarios que se encuentra dentro de la mitocondria. Siempre la alergia. Una estructura que se encuentra en la mitocondria que se llama kinetoplasto o cinetoplasto. De ahí pues el orden Kinetoplastida se refiere a todos aquellos organismos que tienen esa estructura dentro de la mitocondria. Ya lo vamos a ver, que no es nada más pues ADN, así como algunas mitocondrias tienen ADN. En este caso es un ADN circular muy compacto, en grandes cantidades, en miles de círculos de ADN, que forman ese cinetoplasto o kinetoplasto. Dentro de este orden está la familia Trypanosomatidae, ¿verdad? Donde se involucran dos géneros que van a ver este día: el género Trypanosoma, que me toca hablar a mí, y el género Leishmania, ¿verdad? Que es la otra clase. Dentro del género Trypanosoma, este es importante que lo entendamos porque esto explica un poco de ahí su nombre, de dónde y cómo se transmiten. Hay dos grupos principales: la salivaria y la estercoraria. ¿De dónde creen que se deriva ese nombre de salivaria? De saliva. Y tiene que ver los protozoarios que se transmiten por la picadura de un vector. Y estercoraria de las heces. Entonces los parásitos salen en las heces. Entonces en este grupo vamos a tener a los trypanosomas que se transmiten por la picadura
de un vector, y en aquellos que se transmiten por las heces de esos vectores. O sea, el parásito sale en las heces de esos vectores. ¿Entendemos eso? Entonces, dentro de estos grupos hay subgéneros, subgéneros, el Trypanosome y el Schizotriphanum. Dentro del subgénero Trypanosome encontramos a los Trypanosomas africanos, por ejemplo, Trypanosoma brucei, que tiene otras subespecies, y van a encontrar que esos Trypanosomas africanos tienen como 3 nombres. Su nombre científico consta de 3: Trypanosoma brucei, Trypanosoma brucei gambiense y Trypanosoma brucei rhodesiense. Los 2 últimos son los que causan enfermedad en el humano, y este solo es de animales, el brucei. Y en el Schizotriphanum encontramos a la única especie que afecta al humano, que es Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Y pues su nombre completo sería Trypanosoma Schizotriphanum cruzi, ¿verdad? Porque estamos hablando del género, subgénero y la especie. Pero tradicionalmente pues Trypanosoma cruzi, pero si sería el nombre completo, incluyendo el subgénero, estaríamos hablando de Trypanosoma Schizotriphanum cruzi. ¿Ya? Ese sería su nombre completo, que es el que vamos a hablar. La mayoría de todo lo que vamos a hablar ahora está relacionado con Trypanosoma cruzi. ¿Entendieron de los grupos? Entonces, estos vean que una vez pregunté cómo se transmitía la tripanosomiasis, y como aquí les explicaba que es por las heces, por la ingestión de las heces, bueno, sí se puede, pero es muy raro. Ingestión de alimentos contaminados con heces de chinche, o sea, como las amebas. Sí se puede, nada más que no es como así como las amebas que ustedes vieron, que la gente defeca en el suelo y los quistes se van las moscas se paran o las cucarachas se paran en la comida, en las heces, y luego se van a la comida, que es un poco diferente. Son las heces de las chinches, pero ya vamos a ver entonces la forma de cómo la gente se puede infectar con este protozoario. Los tripanosomátidos generalmente son heteroxenos, necesitan aquí no hay reproducción sexual, todo es asexual, pero para desarrollar su ciclo biológico necesitan de 2 o más hospederos, ¿verdad? En este caso, pues un vector biológico que pueden ser, ¿cómo se llama? Insectos, ¿verdad? Como los que vemos aquí, un tipo de mosca y una chinche. Y el otro hospedero son mamíferos, donde se encuentra pues el humano. Entonces todos estos parásitos originalmente, antes que se descubrieran, ellos tienen su ciclo biológico selvático normal entre los animales, y obviamente cuando el humano invadió todos esos nichos ecológicos, o llegó a esos nichos ecológicos, es que se ve afectado. Estos son parásitos, los tripanosomátidos en general, estoy hablando de todo. Ellos son parásitos de vertebrados, hay parásitos de plantas, hay tripanosomátidos de plantas, de insectos, que son parásitos de estos seres vivos, ¿verdad? Entonces eso es por si leen ustedes, hay parásitos, estos tripanosomas hay en mamíferos también, en otros animales que no nos infectan a nosotros, pero que en algunos animales causan otros tipos de enfermedades. Estos parásitos son microscópicos, ¿verdad? Generalmente son elongados, y característicamente estas familias solo tienen un flagelo. No tienen flagelo, no digo yo que tienen flagelo porque tienen más, tienen un flagelo. Y son uninucleados, generalmente no es como los otros que han visto, que hay estructuras que son uninucleadas por esquizogonia. Ellos dividen por fisión binaria longitudinal, y como pertenecen al orden Kinetoplástida, tienen esta estructura que es bastante compleja, que está formado por ADN, que se llama cinetoplasto o kinetoplasto, como le quieran llamar.
Ese es importante porque para su identificación, cuando uno está viendo un frotis de tejido o una biopsia, si son patólogos, el kinetoplástido les va a orientar a que están viendo, aunque posiblemente están ante un tripanosomátido. Generalmente invaden cualquier tipo de células, pero pues en el caso de lo que vamos a ver ahora y el que van a ver en la clase siguiente son los macrófagos, las células que inicialmente infectan, en el caso de tripanosomas específicos, pero otros como el género Trypanosoma pues pueden infectar diferentes tipos celulares, ¿verdad? Ya lo vamos a ver, eso es muy variable. Entonces estamos hablando de manera general. En la morfología de los tripanosomátidos, aquí tenemos uno, digamos, ejemplificando, tiene todos los organelos que nosotros conocemos de una célula eucariótica, con lo característico de los glionozoa, que solo tienen en este caso un flagelo. Ellos tienen pues esta forma alargada o elongada, así se le llama, o forma de uso, otra forma como referirse a ellos, ¿verdad? En su interior vemos su núcleo con su nucleolo, su retículo endoplásmico, su aparato de Golgi, ¿verdad? Y tiene otras estructuras como el reservosoma, que son estructuras como producto de la endocitosis que el parásito hace, ¿verdad? Y le sirve como para tener pues allí materiales de reserva. La glicólisis, a diferencia de otros organismos, estos lo hacen en unos organelos especiales que se llaman glicosomas, ¿verdad? No lo hacen pues en la mitocondria o en el citoplasma, sino que en unos organelos específicos que ellos tienen. Y pues solo tienen una mitocondria, como podemos ver aquí, una mitocondria que es bastante grande y en la cual dentro de ella está acumulado una gran cantidad de ADN organizado en círculos, un ADN circular, ¿verdad? Que hay miles de copias de esos círculos, y eso sí, bueno, aquí los podemos ver, estos son los círculos de ADN, ¿verdad? Y esto está bastante compactado, y estos miles de círculos hacen que esta estructura, ¿verdad? O formen esta estructura que se llama cinetoplasto. Es una estructura que cuando se tiñe se observa pues al microscopio. Es bastante grande, ¿verdad? Igual tiene membrana celular, ¿verdad? Una membrana como la célula, como cualquier célula, y algo característico de ellos que lo diferencia de otros flagelados es que abajo de la membrana celular tienen los microtúbulos subpeliculares, microtúbulos que les ayudan pues para un poco para su movimiento y para mantener una estructura bastante rígida y para la protección del parásito. Este parásito no hace intercambio de alimentos, podemos decir, en su membrana citoplasmática, ¿verdad? Ya que los microtúbulos, esos albetium de iones o alguna que otra proteína, ¿verdad? Sino que si ustedes se dan cuenta, donde se inserta el flagelo, no sé si lo alcanzan a ver, tiene esta estructura como una invaginación que se llama bolsa flagelar. Esta parte de acá es la bolsa flagelar, y en esa bolsa flagelar es donde se lleva a cabo los procesos de endocitosis y exocitosis, porque es el único lugar donde no hay microtúbulos subpeliculares. Quiero ver otra cosa. El flagelo tiene la estructura básica de un flagelo eucariótico con la organización 9+2 de los microtúbulos, ¿verdad? Quiero ver otra cosa que les puedo decir aquí. Obviamente en la superficie la membrana celular tiene muchas glicoproteínas importantes para la adhesión y para la invasión a las células, que ya las vamos a ver, y todos los estadios que presenta este parásito, así como este estadio que tiene un nombre específico, como otros, vean aquí es una microfotografía electrónica de un estadio, este parásito que se decía, cuyo nombre se le llamaba, bueno, voy a comenzar a decir los nombres, Amastigota.
Ese nombre significaba que no tiene flagelo, ¿verdad? Y así se manejó por mucho tiempo. Con la microfotografía electrónica se vio que este mastigota en realidad sí tiene un flagelo, que es este que ven, este cortito que está aquí, es bastante corto, ¿verdad? Que sí está presente, pero el nombre siempre lo conserva. Aquí vemos un núcleo, aquí vemos, vean, la mitocondria, y este es, ¿qué creen que es esta estructura oscura, forma de barra, que tiene ADN compactado, bastante compactado? ¿Cómo les dije que se llama? Cinetoplasto. Vean, este es el cinetoplasto, ¿verdad? Este es una estructura, ¿verdad? Este ADN está formado por ADN extra cromosómico, que está compactado en las mitocondrias y que forma casi del 10 al 20% de todo el contenido de ADN que tiene el parásito. Y generalmente ahí se producen muchas proteínas importantes para la transcripción de los RNA mensajeros. La clasificación actual de cepas de algunos tripanosomas está basada pues en algunas regiones que encontramos en los círculos de ADN que forman el cinetoplasto. ¿Cuáles son los estadios morfológicos del género Trypanosoma? Dentro de este género pues hay muchas especies, o dentro de esta familia hay muchos organismos y no todos van a presentar todos estos estadios, ¿verdad? Entonces, y la diferenciación de estos estadios o de esta forma, todas estas son estadios de los tripanosomátidos, ¿verdad? Y se clasifican en base a la forma de la célula. Vean que este es un poco ovoide, este como en forma de bolsa, y estos son elongados, ¿verdad? Por la posición del cinetoplasto, que es otra forma de cómo se clasifican, y por la región de donde el flagelo emerge. Por ejemplo, aquí vean que el flagelo emerge de la parte, esta es la parte anterior, esta es la posterior, emerge de la región anterior. Por ejemplo, el flagelo emerge desde acá, y vean que el flagelo emerge desde la parte posterior hacia atrás, ¿verdad? De la parte media. Entonces, de acuerdo a esa forma de donde emerge el flagelo, el cinetoplasto, vean, aquí lo encontramos, está en la parte media, está en la parte anterior, está en la parte posterior. El número 12 es el cinetoplasto, está en la parte media y está en la parte posterior. O sea que de acuerdo a la posición de esas estructuras, así se reciben los nombres. El primero es la mastigota, que es el que vemos allá, que es de forma esférica, que tiene un núcleo, su cinetoplasto y el flagelo. Luego vemos el coanomastigota, que es este que está acá, que tiene forma de bolsa, ¿verdad? Que el cinetoplasto está en la parte media. Igualmente el flagelo sale de la parte media, o se forma de la parte. Luego tenemos el promastigota, que tiene esta forma ya alargada, con su núcleo en el centro, el cinetoplasto en la parte anterior, y el flagelo también emerge de la parte anterior. Este es solo el opistomastigota, donde vean que el cinetoplasto es alargado, siempre elongado, el cinetoplasto está en la parte posterior y el flagelo emerge en la parte posterior. Luego tenemos el epimastigota o epimastigote, si lo ven en inglés, donde tiene esa forma alargada. El núcleo está en la parte central, así como el cinetoplasto, ¿verdad? Y el flagelo emerge de la parte central del parásito, o es anterior al núcleo, le dicen, ¿no? Y como sale de la parte central, en la zona donde sale, de la parte de en medio, ese flagelo establece una conexión. Cuando el flagelo sale de la parte media, establece una relación muy estrecha con la membrana celular, y hay uniones intercelulares entre el flagelo y la membrana celular, y forma una estructura muy delicada, formada por proteínas, glicoproteínas, que se conoce como membrana ondulante. Es una membrana
ahí hay glicoproteínas, ¿verdad? Le dan como una forma como de aleta, podemos decir así, ¿va? Al protozoario, le sirven también para su movimiento. Luego tenemos el último estadio, que es el tripomastigota, que como ven ustedes, el cinetoplasto está en la parte anterior, el flagelo sale, en la parte posterior, el flagelo sale también de la parte posterior, y cuando sale, obviamente va también a formar esa unión con la membrana citoplasmática y va a formar lo que se llama una membrana ondulante que está a todo lo largo del parásito, ¿verdad? Y obviamente pues una parte del flagelo, una porción del flagelo libre. Entonces, estos estadios son los que tienen los tripanosomas en general. Cada especie de lo que vamos a ver, de los que les van a hablar este día, tiene estadios específicos, y esos son los que hay que aprenderse. Estos son los 6 que de manera general tienen los tripanosomátidos. Entonces hablemos específicamente del género Trypanosoma y pues específicamente de Trypanosoma cruzi. Como habíamos dicho, pertenece al subgénero Schizotrypanum, ¿verdad? Y siendo su nombre completo Trypanosoma Schizotrypanum cruzi, ¿verdad? Es un protozoario genéticamente muy heterogéneo, y por eso pues hoy se han agrupado debido a esa heterogeneidad genética que tiene y la distribución de diferentes cepas en América, pues se han descrito muchos genotipos. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Este protozoario fue descrito por Carlos Chagas en 1909, un investigador, un médico brasileño, que le puso pues lo ubicó dentro del género Trypanosoma y le puso Trypanosoma cruzi en honor a su profesor, que era un investigador muy famoso pues en Brasil, que se llamaba Oswaldo Cruz, y de ahí su nombre de Trypanosoma cruzi. En El Salvador fue descrito por el doctor Crisóstomo Segovia fue el único lugar, fue el segundo país donde se descubrió después de Brasil. Y él fue decano de la facultad, el doctor, él trabajaba en el Hospital Rosales y docente de la facultad, y pues y lo reportó. Vean, en 1914, estos son sus dibujos. Vean que los de medicina no tienen por qué no dibujar mal. Estos son los dibujos de los parásitos que había visto en la sangre de un paciente con tripanosomiasis. Esos frotis y esas láminas se las mandó a Carlos Chagas para que le confirmara que realmente se trataba de un caso de tripanosomiasis americana. Es un parásito heteroxeno en el cual los vertebrados son los mamíferos, ya vamos a conocerlos, y los invertebrados que participan en el ciclo biológico generalmente son chinches, son insectos hematófagos, son chinches hematófagas que se alimentan de sangre y que pertenecen al grupo Stercoraria. O sea que los parásitos en estas chinches salen en las heces. Generalmente ellos liberan las formas infectantes en las heces de las chinches, ¿ya? Entonces no se transmiten por la picadura, ya vamos a ver. A diferencia, y los estadios de tripanosomátidos que encontramos en Trypanosoma cruzi son 3: amastigota, epimastigota y tripomastigota. ¿Ya? Amastigota, ahí están las iniciales, epimastigota y tripomastigota. Solo encontramos esos 3. Ya van a ver que en Leishmania solo encuentran 2. Aquí solo encontramos esos 3. El amastigota es la forma intracelular, ¿verdad? Y los epimastigotas y los tripomastigotas son extracelulares. Ya vamos a ver más todo eso. La célula blanco inicialmente invade los macrófagos en el sitio inicial donde el parásito ha penetrado, pero su célula blanco principal son las células del músculo ardíaco y esquelético, y neuronas, específicamente las neuronas del tracto gastrointestinal, realmente del intestino grueso. O sea, son la célula blanco principal de Trypanosoma cruzi. Ahora,
Puede infectar cualquier tipo de célula tripanosoma, pero esas son las células donde más se ha visto que se reproducen más intensamente Trypanosoma cruzi. Las células del músculo esquelético, principalmente el cardíaco, y las neuronas del tracto gastrointestinal. Y por lo tanto, pues hay las manifestaciones clínicas que podemos ver ahí. Y la enfermedad. Entonces, ellos tienen 3 estadios, les había dicho yo, el amastigota, el epimastigota y el tripomastigota. Había puesto yo uno donde se movían, pero no. Vean que la mastigota tiene un aspecto redondeado. Al microscopio lo único que podemos ver es el núcleo y el cinetoplasto. Vean acá, aquí es una biopsia de corazón de ratón, creo, ¿sí? Donde podemos ver una agrupación de amastigotas, y si nosotros acercamos más con el microscopio, le vamos a alcanzar a ver, vean, su núcleo, y esa barra negra allí, oscura, bastante densa, es el cinetoplasto. No las levaduras no tienen eso, ¿verdad? Entonces es una forma de diferenciar las levaduras cuando sean patólogos. Si se le ve el cinetoplasto, esta barrita, se le ve su núcleo de cinetoplasto, entonces es un tripanosomátido. Este es el epimastigota, lo habíamos descrito, aquí ya está coloreado con tinciones especiales. Vean la parte del núcleo, no sé si esto funciona, no, la parte del núcleo y el cinetoplasto que está como en forma de barra. Y luego tenemos el tripomastigota, que en el ciclo biológico podemos dividirlo en dos tipos de tripomastigota. El tripomastigota sanguíneo, que es este, vean, este es el cinetoplasto, que es el que más se ve, su núcleo, y ¿cómo se llama esto? Les dije, membrana ondulante, que vean que aquí como se describe todo, esto le da un movimiento muy activo, casi como que estuvieran viendo a una larva de zancudo en el agua, se mueve muy activamente, ya lo vamos a ver. Entonces les dije que están los tripomastigotas sanguíneos, que son los que encontramos en la sangre del paciente, y están los tripomastigotas metacíclicos, que son más delgados, con un núcleo más alargado, igualmente su cinetoplasto en la parte posterior, su membrana ondulante y la porción del flagelo libre. Estos son un poquito más delgados y las encontramos en las heces de las chinchas, los metacíclicos. Repasando, la mastigota es la forma intracelular, es la forma que se reproduce dentro de las células, y los amastigotas, los epimastigotas, los encontramos en el intestino medio de la chinche, y es la forma de reproducción que se encuentra en el intestino de la chinche. Es la forma replicativa, podemos decir así, dentro de la chinche. Y el tripomastigota, ya no se multiplica, ¿verdad? Cada epimastigota que se forma se va a diferenciar luego a un tripomastigota y va a llegar hasta ahí, ¿verdad? No se va a seguir diferenciando. Y estos son los pasos por lo que pasa pues un estadio, ¿va? Primero mastigota, luego ese mastigota se transforma en un epimastigota, y este epimastigota se reproduce bastante por fisión binaria, y después de varias reproducciones, cada epimastigota se va a diferenciar en un tripomastigota. Si es en la sangre del paciente, le llamamos tripomastigota sanguíneo, y son en las heces de las chinches, tripomastigota metacíclico. Lo vamos a ver en el ciclo biológico. ¿Hay una cosa que no han entendido hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Sí? Los nombres nada más, ¿verdad? Estos son los factores de virulencia que se han descrito, los principales. Creo que vamos bien. Vean que este microorganismo tiene una gran cantidad. Creo que les voy a dejar esto para que solo vean las principales proteínas o glicoproteínas de adherencia, ¿verdad? Con su respectivo con respectivo ligando
al que se une cada una de esas estructuras que tiene el tripanosoma. Hay más, hay una gran cantidad. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando di una clase solo del proceso de invasión de tripanosoma. Hay una gran cantidad y estas son las principales. La transialidasa neuroaminidasa es una de las principales que tiene, es una glicoproteína, y lo que hace, y se llama transialidasa porque es capaz de transferir el ácido ciálico que está en la superficie de las células del hospedero hacia la superficie del parásito. Esto hace, la cantidad de ácido ciálico que va acumulando encima hace que sea una superficie muy negativa, y por lo tanto, si ustedes saben lo que habíamos hablado, estábamos hablando de en los factores de patogenia con el grupo A, ¿verdad? Sí, va. Que mientras más negativa sea una superficie, se repele más con la célula huésped. Y también, pero esta le da una propiedad más, la hace muy efectiva y muy resistente a los ataques de los anticuerpos y el complemento al parásito. Entonces él está transfiriendo ácido ciálico hacia la superficie de él. Además de que es una proteína de adherencia, ¿verdad? Hay otras proteínas de adherencia como la GP82 y la GP63, cada una tiene su ligando específico, lo van a ver en el cuadro, ¿verdad? Igualmente tiene unas proteínas que se han descrito, llamadas penetrinas, que le ayudan pues a invadir de diferentes formas. Hay diferentes formas de cómo puede llegar a introducirse pues a la célula. Ella produce también proteínasas de cisteína, y una vez que ha invadido una célula puede modificar la estructura o el camino que esa célula va a seguir. Por ejemplo, se ha visto que en los macrófagos tisulares a los que invade, induce en esos macrófagos una baja cantidad de DNA de pH oxidasa, que es una enzima muy importante para la destrucción de las sustancias extrañas. Además, una vez que es capturada en un fagosoma, a través de esa proteína, de estas proteínas llamadas TC-TOX y factor lítico, es capaz de degradar la pared del fagosoma y salir hacia el citoplasma. Entonces ellos prácticamente destruyen, digamos, el fagosoma, como lo podemos ver acá. Creo que aquí está el TC-TOX, donde comienza a destruir la pared del fagosoma, ¿verdad? Y sale al citoplasma. Y en el citoplasma pues el parásito se comienza a reproducir activamente, evadiendo pues así todo pues el sistema inmune. Entonces es un parásito intracelular y él escapa del fagosoma, ¿verdad? O del fagolisosoma. Además tiene otras proteínas que, si en un caso se mantiene adentro del fago, de que se ha unido el lisosoma al fagosoma, es capaz de resistir pues el ambiente ácido que se forma en el fagolisosoma. Esas son las principales. Le puedo dejar esto. Ahí tienen sus ligandos a donde se unen. Y veamos entonces el ciclo biológico. Las principales, como les dije, son esas: las transialidasas, las proteínas de adherencia, las que le ayudan a invadir, y las enzimas o proteínas que les ayudan a escapar del fagolisosoma. Una vez en el citoplasma, entonces el parásito se va a comenzar a reproducir. Y entonces va a comenzar, cuando ya hablamos de reproducir, obviamente se van a producir grandes cantidades de parásitos, y hay que estudiar entonces cuál es el ciclo biológico normal de este protozoario, para que entendamos pues esto. Primero hay un vector, que en este caso son chinches, conocidos en nuestro medio, se conocen como chinches, en otros países tienen otros nombres. Hay tres, los más comunes. Hay tres géneros: el Triatoma, el Rhonios y el Pastrongylus. En El Salvador, el género que tenemos aquí en el país es Triatoma, que es este que está acá. Miren, este es uno que fuimos a capturar hace como 2 años, hace como año y medio, allá a Chalate. Esto lo capturamos en una cama de donde el niño estaba todo picado, ¿no?
Entonces, no sé si puse el video de esto, no, es foto. Y luego están los reservorios, que generalmente son animales, ya los vamos a ver, los diferentes reservorios que tiene, y obviamente el humano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el ciclo? Vamos a partir de que hay una persona que está infectada, de una chinche que está infectada, que es el número 1, un triatomino, pues así se le llama también. Ellos son hematófagos, ¿verdad? Obviamente ellos pican de noche cuando la gente está allí durmiendo, atraídos por la cantidad, ellos son atraídos por altas concentraciones de CO2. ¿Y en qué lugar nosotros estamos expulsando CO2 cuando dormimos? ¿Dónde? Por la boca, por la nariz. Entonces ellos generalmente, en la mayoría de veces, van a buscar la cara, ¿verdad? Y ahí también hay un signo clásico cuando vean Trypanosomiasis americana, que es el signo de Romaña, que es por una forma que por la picadura de esto, bueno, por la penetración del parásito. Entonces ellos buscan eso, y característicamente ellos tienen aquí, vemos una chinche, son bastante grandes, son como de este tamaño más o menos. Las chinches son grandes, como están un poquito más pequeñas que una cucaracha, y ellos tienen una estructura en la parte de la cabeza que se llama, es la probóscide. Es una estructura como tubular, bastante delgada, algo puntiaguda, que es la que introducen en la piel. La saliva de ellos también induce algún tipo, tiene un tipo de anestésico, y por eso la gente no siente en las noches cuando le pican, ¿verdad? Entonces comienzan a succionar sangre, pero ya vimos que esto es del grupo Stercoraria, ¿verdad? Son estercorarios. Entonces comienza a ingerir sangre, se va llenando su intestino de sangre, y lo cual va a hacer un poco de presión al intestino posterior de la chinche, y que la va a obligar a que, bueno, ahí eso que se ve ahí son heces. Entonces está llenando de sangre, y comienza, y esa presión que ejerce la sangre hace que defeque. Y en las heces van los tripomastigotas metacíclicos, ¿verdad? Entonces él, al picar, obviamente pues deposita las heces en la piel, y las personas cuando se levanten o sienten que algo le está picando, o si está muy cerca de la conjuntiva o de una mucosa de la boca o de la nariz, los tripomastigotas pueden penetrar ahí. O si hay una pequeña herida, o en el sitio de la picadura donde introdujo la probóscide, por ahí va a penetrar el tripomastigota que está en las heces de la chinche. Entonces la gente le puede hacer así, luego tocarse los ojos o la mucosa, o meterse o la boca o la nariz, y ya penetró el tripomastigota metacíclico. ¿Ya? Entendemos cómo se transmite. No es por la picadura, ¿verdad? Es porque las heces del mosquito que van a atravesar la piel a través de una pequeña herida, un rasguño, una espinilla allí que tengan abierta, ¿verdad? Una pérdida de la solución de continuidad de la piel, o las mucosas de la conjuntiva, de la nariz o la boca. Entonces el tripomastigota va a penetrar, ingresa a ese sitio local, se reproducen los macrófagos inicialmente en los fibroblastos, ¿verdad? Y allí, en esas células, este tripomastigota, el metacíclico, se va a transformar, cuando ingresa a la célula, en un amastigota. ¿Ya? El tripomastigota infecta las células, y dentro de las células se va a transformar en un amastigota. Ese amastigota es la forma replicativa intracelular, les decía yo. Entonces ese amastigota se comienza a reproducir, a dividirse, ¿verdad? Y esos amastigotas posteriormente, dentro de esa célula, se van a diferenciar rápidamente en epimastigotas y en tripomastigotas. Esos llenan toda la célula de tripomastigotas, ejercen una presión bastante grande, que terminan rompiendo a la célula, liberando los tripomastigotas, que en este caso, como están en la sangre, son tripomastigotas
sanguíneos. Esos tripomastigotas sanguíneos pueden ir a infectar otras células, hacer ese mismo ciclo. Cuando ingresan a una célula se van a transformar en amastigota. Ese amastigota se comienza a dividir por fisión binaria abundantemente, y luego esos amastigotas, después de varias fisiones binarias, se van a diferenciar en epi y luego en tripomastigotas. Esos tripomastigotas, bueno, yo creo que estos tripomastigotas, entonces ellos van a salir a la sangre, circulando a la sangre. Aquí podemos ver, vamos a ver, aquí vemos un frotis, no, ven esas como que son larvas de mosquito. Esa es una gota de sangre al fresco. ¿Ven esas que se mueven? ¿Lo ven? Son tripomastigotas metacíclicos. En un paciente obviamente está en la fase aguda con esa gran cantidad que tiene. Entonces, aquí que está como en 40 por, aquí podemos ver un tripomastigota, ¿verdad? Que si eso se ve obviamente en sangre, creo que aquí lo vamos a ver un poco más de cerca. Ese es un tripomastigota sanguíneo. Anda circulando en sangre, puede invadir otras células, pero ¿qué va a pasar si esa persona tiene ese parásito y lo pica otra chinche en la noche? ¿Qué estadio va a ingerir la chinche? El tripomastigota sanguíneo, ¿sí, verdad? Ese que estamos viendo ahí lo va a succionar, ¿verdad? Como se alimenta de sangre. Entonces otra chinche en la noche, mientras la persona duerme, esa chinche puede picar en las extremidades, en los sitios descubiertos principalmente en la cara, en los brazos, en las manos y en los pies o en las piernas. Entonces él va a ingerir los tripomastigotas sanguíneos, y en el intestino medio de ese insecto, ese tripomastigota se va a convertir en un epimastigota. Aquí un poco cambia la cosa. Y ese epimastigota, les había dicho yo, que es la forma replicativa dentro de la chinche, o sea, es la forma que se va a comenzar a dividir. Entonces esos epimastigotas se comienzan a dividir en la parte media del intestino de la chinche, y luego ellos viajan hasta la parte posterior del intestino, y ahí se van a transformar en tripomastigotas, ¿qué dice ahí? Metacíclicos, que son los que son expulsados en las heces de la chinche. ¿Ya? ¿Sí? ¿Entendieron? Los complicados son los nombres de los estadios y el orden como van sucediendo. Entonces el estadio infectante para la chinche son los tripomastigotas sanguíneos, y para el humano el tripomastigota, siempre el tripomastigota es la forma infectante. Para la chinche nada más que son los sanguíneos, y para el humano son los metacíclicos, ¿verdad? ¿Entendieron el ciclo? Sí, no está los nombres son complicados, ¿verdad? Pero el ciclo, entonces ya hay otras formas de cómo el parásito puede llegar al humano. A eso lo van a ver en Transmisible 2. Por ejemplo, se han descrito gente que han hecho fiestas en Brasil más que todo, y el lugar donde han tenido la comida está llena de chinches arriba, y las chinches como las palomas están defecando, ¿verdad? Porque ellos siguen defecando, ¿verdad? Y ha caído en la comida, o hay otra forma, por ejemplo en los cañales en Brasil, donde las chinches pueden estar ahí en medio de las hojas secas. Cuando las están triturando, y al comer jugo de caña pueden tener tripomastigota, porque las chinches pueden ser allí pues como trituradas, ¿verdad? La enfermedad que produce Trypanosoma cruzi es la enfermedad de Chagas, o Trypanosomiasis americanas, o mal de Chagas, ¿verdad? Es una causa principal de enfermedad cardíaca en Centro y Suramérica, como la principal complicación de esta enfermedad. En la mayoría de las personas no produce muchos daños, pero en muchas personas, en un 20 a 30%, va a causar pues daño cardíaco. Esta enfermedad tiene dos fases: la fase aguda, que es por la gran cantidad de parásitos que están en la sangre, ¿verdad? Y luego la fase crónica, donde al contrario no hay parásitos, y
Y se cree que esta forma crónica, que se manifiesta como forma cardíaca o digestiva, hay varias hipótesis sobre que es un estado de hiperrespuesta al parásito, o también algunos dicen que es un tipo de enfermedad autoinmune que induce pues este protozoario. Pero ese es el nombre de la enfermedad: enfermedad de Chagas, Trypanosomiasis americana o mal de Chagas, ¿verdad? Cualquiera de esas. Epidemiología, vamos a hablar sobre los vectores. ¿Cuántos? Uy, sí. Entonces hay 3 géneros, habíamos hablado: Triatoma, Rhonios y Pastrongylus. Vean que son insectos. Este es el Rhonios, este es el Triatoma y este es el Pastrongylus. El que tenemos en nuestro país es el Rhonios, el Triatoma, y la especie es Triatoma dimidiata. Y este es el que teníamos antes, ya se declaró el país erradicado, que es el Rhonios. Estos son los que nosotros teníamos ¿cómo se llama? Una colonia de Rhonios aquí, y en una intervención se nos murieron, ¿verdad? Porque hay que estarlos alimentando. Los alimentábamos con sangre de ratón o sangre de aves, ¿verdad? Para mantener la colonia. Pero en un cierre que se daba allá en los años 90, allí se murieron. Es más, cuando declararon al país libre de Rhonios, vinieron representantes de la OMS, porque ya sabían que nosotros teníamos una colonia. Entonces, porque un país no debe tener colonias, más que para declararlo libre. Pero gracias a Dios ya se habían muerto todos. Entonces no hubo problema, ¿verdad? Vean que tiene diferentes nombres dependiendo si van a Sudamérica, a Brasil, Argentina, la chinche besadora, ¿verdad? Barbeiros en Brasil, vinchucas en algunos países como Perú, los pitos, chipos, o el nombre como Triatominus o reduvidios, ¿verdad? Entonces vean que miden de 1.5 a 5 centímetros, ¿verdad? Y estos son los 3 géneros. Y ahí tenemos los 3 vectores primarios: el Triatoma dimidiata, el Rhonios prolixus y el Triatoma infestan. Y siendo el Triatoma dimidiata el que transmite la enfermedad de Chagas, la chinche que transmite aquí en El Salvador, ¿verdad? Ellos son más caminadores, aunque tienen alas, son más caminadores que voladores. Ellos tienen un vuelo muy corto, ¿verdad? Y tienen una vida media de 300 a 350 días. Las hembras son más sanguinarias. Ambas, tanto la del macho como la hembra, se alimentan de sangre, ¿no? Pero la hembra, pues, por la necesidad que tiene de sangre para la formación de los huevos, es la que es más voraz para alimentarse de sangre. El macho puede durar más tiempo sin comer. Ellos producen aproximadamente en toda su vida de 1200 a 1400 huevos, ¿verdad? Y aquí podemos ver todos los estadios por lo que pasa la chinche. Que está aquí es el huevo, y estos son sus estadios ninfales, y estos son los adultos, ¿verdad? Entonces cuando uno busca las chinches en las casas, tiene que buscar todos estos estadios. La picadura es indolora, ¿verdad? Generalmente pican de noche, como ya les había dicho, atraídos por el CO2. Y en ellos, si estamos hablando de Trypanosoma cruzi, vamos a encontrar los 2 estadios que le mencioné: el epimastigota y el tripomastigota metacíclico, que los tiene en el intestino y son eliminados en las heces. Pero obviamente el infectante son los tripomastigotas metacíclicos. Este es su hábitat. Estas son fotos que tomamos cuando fuimos allá a Chalate, ¿verdad? Ahí en las grietas de las paredes de adobe es el sitio ideal. Generalmente ellos huyen a la luz, ¿verdad? No les gusta la luz. Este era el lugar donde capturamos más chinches. Había arriba, ¿cómo que le dicen? Como tabanco, ¿cómo le ponen? No, porque acuérdense que en estas casas de adobe los techos son bien altos y tienen a poner como rejas de madera, así como para poner algo encima. Y allí había un nido de tacuacín, y ese es el principal reservorio en nuestro país. Entonces la cama estaba llena de chinches. Ese es el nido del tacuacín, ¿verdad?
Parece que ya lo habían sacado y todavía está venido cuando llegamos. Estos son los reservorios. Hay reservorios homodomésticos, como son los gatos y los perros y los roedores que andan en la casa, pero los principales, en el caso de los domésticos. Y los selváticos, los principales, el cuzuco o Didelphis, no, el Didelphis marsupialis es el tacuacimba, y el Dasypus novensinctus, el cuzuco, que son los reservorios principales selváticos de Trypanosoma cruzi. Ellos están infectados o Trypanosoma cruzi, algunos primates, los murciélagos, y aquí tenemos los anfibios y las aves, que los puse diferente porque esos grupos de animales son refractarios a la infección por Trypanosoma cruzi. A ellos no se pueden infectar con Trypanosoma cruzi, y por eso cuando manteníamos la colonia de erróneos le dábamos sangre de un gallo que teníamos ahí en el bioterio. El pobre gallo lo poníamos así para que le picaran las chinches, ¿verdad? Entonces estos son los reservorios. Generalmente hay muchos animales en la selva que pueden estar infectados con Trypanosoma, y ahí mantienen el ciclo selvático, ¿va?, entre la chinche y los animales. La distribución geográfica, pues obviamente está distribuido solo en el continente americano, desde el sur de Estados Unidos hasta la península de Chubut, en Argentina, ¿verdad? Y está distribuido, pues obviamente la distribución de la enfermedad está relacionado con la distribución de los vectores. Y por lo tanto, muchas de las medidas para eliminar la enfermedad de Chagas es la eliminación de los vectores. Este es lo último. Las cepas de Trypanosoma cruzi les había dicho que son muy heterogéneas genéticamente, y actualmente esta heterogeneidad genética está siendo utilizada para, está muy relacionada con el tipo de enfermedad, ¿verdad? Y la distribución geográfica de las cepas en América. En base a esto se han clasificado a estas cepas de Trypanosoma cruzi en DTUs, unidades discretas de tipificación, DTUs. Así lo voy a encontrar, o cepas de Trypanosoma cruzi. Esas cepas ahí hay 6, pero hasta ahora ya descubrieron una más, son 7. Y por lo tanto, estas cepas, si ustedes lo ven detenidamente, ellas se definen como TC1 romano, el TC2 romano, TC3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Y todas tienen una distribución y ecotopo, y los pederos selváticos y la enfermedad que producen son diferentes. Por ejemplo, en nuestro país o en América Central, la cepa de Trypanosoma cruzi que anda circulando es la TC1 o primero. Vean, la cual está relacionada más en América Central, y la enfermedad que más se relaciona es la cardiomiopatía. Entonces, dependiendo de la cepa, así es el tipo de enfermedad con la que lo van a relacionar. Entonces, ahorita han descrito 7, y posiblemente vayan a salir más, ¿verdad? Este es del año pasado, pero ya está la otra que le llaman TC-BAT, que ya ha sido encontrada en murciélagos, pero ya le ponen como TC7. Yo creo que este es lo último. Esta es la distribución de las cepas hasta la TC6, y la que vemos pues afecta en este caso en nuestro país es la TC1. Todos los estudios han confirmado eso. Aquí ya hicieron los japoneses estudios de cepas de Trypanosoma y ya confirmaron eso también. Bien, esta es la bibliografía. Yo creo que no le quité tiempo a la lista. No. Bien, cabal. Gracias por cualquier cosa. Gracias, ha sido un gusto estar ustedes. Espero que en la 2 por lo menos me dé alguna clase de licenciado. Ya no tengo clases con ustedes, así que si me buscan pues para las clases de parásitos, con gusto les puedo ayudar o apoyar ante cualquier consulta. Gracias.